Muy bien. Bueno, no nos dimos cuenta en la organización del Congreso que es un poco extraño esto de que el coordinador quede primero en la lectura, entonces queda todo como muy autorreferencial, ¿no? Yo empiezo, presento la mesa, me presento a mí mismo, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, es de lo que se trata. Esta es la mesa 30 de literatura española contemporánea de este Congreso. Le pusimos por título a esta mesa La transición, cultura, procesos, mediatización. Y yo soy Marcelo Topuzián de Buenos Aires y voy a leer un breve texto que tiene como título ¿De qué cultura hablamos cuando hablamos de cultura de la transición? Bien. En el medio, bueno, van a ver que voy a trabajar con un poema y lo voy a compartir, así que voy a tener que hacer ahí una pausa para la compartida. ¿Mm? Eh, Bien, comienzo. No los voy a engañar, me puse a escribir sobre el tema del título y rápidamente me di cuenta de que todo lo que había que decir, si además había que demostrarlo, iba a llevarse algo más que 15 minutos de lectura. Por eso me decido por solo presentar las hipótesis y conclusiones centrales del trabajo, que en parte son polémicas para la discusión que espero que siga, y un análisis de texto para mostrar la viabilidad analítica de la propuesta. La cultura de la transición española tras la dictadura franquista se ha convertido en objeto de investigación de interés no solo por su actualidad pública, sino también porque evidencia problemas de orden teórico y metodológico. Mi hipótesis es que lo que desde 2012 aproximadamente se viene llamando CT o cultura de la transición es una percepción paradojalmente tardía o desfasada de la cultura española como por fin autónoma y a la vez plenamente integrada con las políticas culturales del Estado, sobre el fondo persistente de una censura, una propaganda y una disidencia contracultural antiestatalista que se sobreimprimen, incluso sobre un imaginario histórico, pero no tan lejano, de cultura oposicional de clase, identificable con la memoria de la guerra civil cuando se hicieron bien visibles fuerzas capaces de disputar la hegemonía de las élites y el Estado en vastos sectores del territorio español. Es decir, que la evaluación actual de la cultura de la transición está atravesada por concepciones de cultura no sincrónicas de muy distinto origen. Y además, que esta discusión permite vislumbrar el final de un giro completo de las relaciones entre cultura y política que pone el Estado nuevamente en el centro de la discusión a partir de una reflexión más detenida sobre los procesos de subjetivación. Esto es como el resumen general. La dictadura franquista concibió lo que recién a partir de los años 70 pasó a llamarse política cultural entre los extremos equivalentes de la censura y la propaganda. Se trató de un modelo radicalmente coactivo y dirigista de cultura nacional con escasas posibilidades de generar instancias de relativa autonomía y que, por lo tanto, tuvo como consecuencias esperables el desapego y la falta de consenso, así como la resistencia. Esto es lo que cambia completamente durante la transición. Para simplificar, durante ese tiempo, una parte de la cultura tiende a volverse autónoma respecto de la politización inmediata y a la vez difusa impuesta por la censura del Estado franquista y la resistencia política, pero sus productos alcanzan una difusión masiva y, al mismo tiempo, cada vez más capaz de diversificarse internamente de acuerdo con las demandas específicas de un mercado de consumos culturales de acceso amplio, ya no sujeto única o privilegiadamente a distinciones de clase. Podría adjudicarse perfectamente a todo este proceso el nombre de desencanto tan habitual entre las caracterizaciones del período. Un acceso masivo y cada vez más democrático a la cultura, incluso después del fin de la censura en sus costados más estrictos, no coincide con las expectativas democráticas e incluso revolucionarias que en todo ello se había cifrado desde otros modelos de cultura, de carácter oposicional de clase o al menos disidente. Frente a la estrategia política que establece una continuidad entre diversos males presentes y la cultura de la transición, digo, la de los intelectuales de la CT, que mencionaba al principio, Germán Labrador, a quien escuchamos el otro día, elige privilegiar la distancia histórica entre memoria histórica y experiencia colectiva. Hay una diferencia entre lo que hoy se recuerda en bloque como la cultura de la transición y la cultura en la transición,
de la que Labrador destaca sus aspectos intransitivos, aquellos ligados a, lo cito, una experiencia histórica demótica como deseo compartido, de carácter inmanente y por esto todavía resistente a cualquier memoria interesada del Estado, dice. La CTE, tal como fue teorizada por Guillem Martínez, Amador Fernández Sabater o Ignacio Echevarría, vuelve transitiva esa intransitividad y la supone exclusivamente al servicio de la estabilidad del Estado y el sistema político surgido de la transición. Labrador, en cambio, es capaz de leer en esa producción cultural intransitiva colectiva unas aspiraciones democráticas y una concepción radicalmente participativa y directa de lo político, a partir de las cuales es posible sin dudas deducir maneras alternativas de entender no solo la cultura, que desde entonces se ha vuelto efectivamente cada vez más radicalmente horizontal e hipersegmentada, sino también, y esto lo agrego yo, la soberanía y por lo tanto el Estado. Hay una línea que une no solo las producciones culturales intransitivas, autónomas y contraculturales de la transición y la diversidad de la cultura actual, aunque se la considere sometida a la lógica doble del Estado y el mercado, integrados como solo el neoliberalismo logró hacerlo, sino también con otra soberanía, con otro Estado y en consecuencia con otros modos posibles de subjetivación, como vamos a ver en un rato. Es en este sentido una lástima, digo, que los dos autores más interesantes sobre la transición, que son Labrador y Julia Quaglia, la historiadora, que estudia las políticas del Ministerio de Cultura durante la transición, se citen tan poco entre sí. La cultura en la transición hizo una apuesta no solo por una democracia radical, cuya aspiración estaba presente en algunos sectores de la sociedad civil, especialmente los jóvenes, y que el Estado surgido del texto constitucional de 1978 no alcanzó a representar, sino también por otro modelo de Estado y de ejercicio de la soberanía, de los cuales el propio Estado acusó recibo parcialmente en los años siguientes. No conviene, por lo tanto, ni absolutizar las determinaciones de la cultura por parte del Estado, ni idealizar la exterioridad de la cultura respecto del Estado. Lo raro, lo interesante, lo sorprendente es que hoy la cultura se refiera al orden de la soberanía y el Estado porque es precisamente allí donde acontecen nuevas formas de subjetivación posible. O mejor, no que se refiera, pues lo hace todo el tiempo, sino que esa referencia pueda ser percibida, comprendida y valorada por los funcionarios del Estado, que somos los críticos, profesores e investigadores. Y esto lo agrego ahora, debe estar mal porque no lo escribí en el texto, digo, somos funcionarios del Estado, pero que pensamos que somos disidentes, o nos pensamos a nosotros mismos como disidentes contraculturales, ¿no? Ese doble perfil que tenemos los investigadores en humanidades. Sigo. ¿Qué entendemos por nuevas formas de subjetivación ante el Estado? Es lo que venía anunciando. No se trata meramente de las marcas de identificación cultural que han sido estudiadas, por ejemplo, y esto se ha hecho también a propósito de la transición, bajo la figura de la subcultura, que a menudo sirvió de paradigma modélico para pensar las relaciones entre identidad, colectivos y política en los estudios culturales, en la transición, en los estudios culturales acerca de la transición también, y que puede dar o no lugar a procesos de subjetivación. A título de ejemplo de esto que estoy tratando de mostrar, se puede considerar el poema Storia del libro Narciso en el acorde último de las flautas de Leopoldo María Panero, que es de 1979. En un ratito lo voy a compartir, pero hago una introducción primero. Se sabe que el título de este libro, que alude a la muerte del sujeto poético, ese Narciso del título del libro, es una traducción del último verso del poema Kleines Konzert del poeta austríaco Georg Trakl, con el que Panero declaró sentirse especialmente identificado, como con Ezra Pound, por ejemplo, entre muchísimos poetas modernistas del siglo XX. Es habitual que en la obra de Panero el sujeto poético se autodestruya y al mismo tiempo se reconstruya por identificación con otros grandes poetas. Panero es, por excelencia, un culpable por la literatura en el sentido en que Labrador le da este término y que le da título a su libro. Pero por detrás del intelectualismo, la erudición, el teoricismo, la apertura a lenguas y tradiciones literarias no españolas y de la multiplicación de referencias culturales, cultas y populares, incansablemente señalados por la crítica, a menudo contraria o contrariada,
En la poesía de los llamados novísimos, nos encontramos con asuntos bien diferentes de la simple identificación emulativa de esos fans del alto modernismo poético del siglo XX que de otro modo parecen ser estos poetas novísimos. El libro de Panero tiene como epígrafe, el libro entero, Au grand homme la patrie reconnaissante, inscripción en la fachada del Panteón, aclara entre paréntesis el mismo epígrafe, ¿no? Lo cual remite, por supuesto, al acervo cultural nacional, francés tendríamos que decir, pero también por ausencia y por la negativa, en un contexto en que se estaba gestando, aunque todavía era difícilmente perceptible, al modelo de lo que Marc Fumaroli, en el contexto francés también, y hablando de algo que en Francia comenzó bastante antes, llamó el Estado cultural, ¿no? Una perspectiva muy crítica respecto del Estado cultural socialista en la época de Mitterrand en Francia, la de Fumaroli, un libro terrible. Es decir, aclaro, del subsidio ministerial al arte y la cultura que se volvería dominante a partir de la década siguiente en España. En 1984, Rafael Sánchez Ferlosio publicaría en El País su famosa diatriba La cultura, ese invento del gobierno. Este epígrafe establece para todo el libro un marco en el que la relación entre poesía, cultura, nación y Estado resulta crucial, aunque nunca explícitamente tematizada como tal en los poemas. El prólogo, que Panero firma bajo uno de los seudónimos de Kierkegaard, Johannes de Silentio, un caso singular de identificación del poeta con un seudónimo, que alude nuevamente a la desaparición y silenciamiento del yo del poeta, plantea la pregunta del poeta sobre su inscripción en la historia, un gesto habitual en la poética de Panero que Tuablesa denominó póstuma, y que podría vincularse así con la política de la inmortalidad de los artistas a que se ha referido en un libro del mismo título y en otros, Boris Groys. Al tiempo que, en este prólogo, Último Narciso, el poeta pretende despegarse de la idea de autoría individual a través de una referencia omnipresente a su muerte. Cito el prólogo, no por revolucionario, es decir, por oposición al Estado, sino a falta de toda solidaridad política, por loco, por homosexual, por despojado de todo asidero simbólico con el feliz y desdichado mundo de los hombres normales. Vencido, sigue el prólogo, por aquel país que desde que empezó a querer difundir su voz, se empeñó en reducirlo al anonimato. Fin de la cita. La muerte, en la poética de Panero, equivale a un desgajamiento de su poesía y del mismo, del orden simbólico. Algo que podríamos pensar a partir de esa pasión por lo real a la que, siguiendo a Alain Badiou, se refirió nuestro colega Diego Peller, también para pensar lo que llamó los gestos auto de los intelectuales y teóricos de los años 70, aunque en Argentina. De esto vamos a hablar un poquito más en un ratito. Sin embargo, en el caso de Panero, y vuelvo a citar el prólogo de Narciso en el acorde último, esa muerte, por impublicable, quizá por escondida, por demasiado obscena, da un final de sueño y un punto de fuga a toda mi vida. La redime y la vuelve como siempre fue, desaparecida. Fin de la cita. La apelación falsamente mesiánica a la redención es capaz de construir una figura sobre lo real de la muerte. Cito otra vez el prólogo. Con esa muerte figurada, supongo, porque aquí nada le dice, pero que es ya lo único que me queda para preguntarle, ¿quién soy yo? Aquí se está disparando, evidentemente, un proceso real de subjetivación. La muerte del poeta, que es una muerte simbólica, pero a manos del Estado, según lo dice el prólogo, que lo ha reducido al silencio y al anonimato, coincide con su posible inscripción en la historia, en principio nacional, aunque con aspiraciones en el canon del modernismo internacional. Esto se puede muy bien interpretar también a partir de otra hipótesis de Germán Labrador sobre Panero y muchos de sus contemporáneos. La intervención del franquismo ha sido tan absoluta en sus procesos de subjetivación que la reacción y la agresión contra la nación y el Estado se dirigen de forma extrema incluso contra el yo y el cuerpo del poeta. Sin embargo,
En esa muerte se lee un cierto sentido de la vida, que es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Hay aquí planteada la posibilidad de otro procedimiento de subjetivación que en realidad coincide con una desidentificación, con la pérdida de la identidad y con el anonimato. La autodestrucción del yo y del cuerpo del poeta en el poema, lejos de cualquier pose de malditismo, que es algo que se adjudica habitualmente a los poetas de esta generación, encierra también una política de su relación con el Estado-Nación a través de la aspiración al registro en el acervo o el archivo cultural. Ser un poeta muerto reconocido por la nación ingresado al panteón. Comparto ahora, si me permiten, el texto del poema Storia. Bueno, espero que se vea ahí. El poema Storia comienza con una cita del poeta romántico inglés John Clare que, en lengua original, vuelve a lamentar, como en el prólogo, la carencia de existencia del yo ante los demás, la destitución simbólica del sujeto. Pero la mención en italiano del título a la historia aparece también cifrada en la referencia indirecta al Museo del Louvre. La muerte es, como es habitual en Panero, el punto de partida de la enunciación del poema. Final del mundo. Este último es definido como un teatro macabro e inaprensible. Punto. Como un teatro macabro e inaprensible. Estoy buscando de dónde está la cita porque eso se hace bastante difícil leer las dos cosas para mostrárselas. Acá está, tercer verso. Bien. El poema se dirige a un tú, muy posiblemente identificado con la mendiga que aparece en su dedicatoria. A una vieja que vi sentada gustando el frío sobre una piedra de la Rue du Louvre, que, según descubrió Tuablesa, Panero se complació en identificar con la mujer con alcusa del famoso poema de Dámaso Alonso, dedicado a Panero padre, en Hijos de la Ira. Como en el poema de Alonso, la mujer sigue representando aún fanáticamente la obra, cuyo guión se extravió hace tiempo en el oscuro laberinto sin hilos de tu vida, obstinadamente viva a pesar de la radical pérdida de sentido del mundo, es decir, de la crisis de lo simbólico, que se hace coincidir, como en mucha literatura postfranquista, con, y esto lo encontramos a partir de acá, con las palabras crueles del colegio. Dios, lo humano o fraterno, el diablo a evitar, con su pompa y sus glorias, la lujuria, el pecado a vencer sin jamás flaquear. Las palabras de la educación religiosa son objeto de un rechazo radical en el poema, en el marco de la imaginación religiosa de Panero, porque vuelven más irreal tu infierno. Aquí Panero juega con las reiteraciones léxicas, verdad, verdad, pero también falda y falta, al ubicarlas en la misma posición de los versos, lo cual enseguida se tematiza como el eco de otras voces, el eco de otras bocas hambrientas de tu alma. Excede completamente este análisis llamar acá la atención sobre el vínculo mitológico entre Eco y Narciso, que jugaría justamente en esta referencia al lenguaje del poema. La mirada de la mujer, el verbo miras, acá, que aparece en posición gráficamente evidenciada justo debajo y en paralelo con el y sin embargo, ¿no?, que introduce la resistencia que ella va a oponer al mundo, al lenguaje y a la muerte, es entonces el puerto de unos ojos al que se llega sin palabras. En el poema se usa el infinitivo llegar, acá, que enfatiza junto con el corte abrupto del verso la impersonalidad de este acontecimiento, sin más nombre que el hecho, dirá luego el poema. Entonces, por un lado tenemos la referencia a la persistencia de la vida ante o gracias a la pérdida de sentido del lenguaje y la cultura, y al mismo tiempo el tema de la identidad como supervivencia histórica que implica el museo como instancia de conservación de la patria reconocida a los grandes hombres, que aquí es el desierto de la Rue du Louvre. El último tramo del poema postula, como sugiere Labrador en sus interpretaciones de las producciones que analiza en su libro, la posibilidad de la experiencia radical de un encuentro con el otro, bebiendo, copulando, matando, que da lugar a una entrada
todo el tramo final del poema, juntos y unidos por un beso de terror y de muerte en aquel paraíso, que sin duda se puede identificar característicamente con una modalidad de la imaginación literaria de una comunidad alternativa a la del Estado franquista, a la que también se refirió Germán Labrador como imaginación democrática de la transición, y por lo tanto con otras formas de subjetivación alternativas. En un breve texto publicado en ABC en 1992, hoy recogido por Fernando Antón en Prosas Encontradas, el propio Panero explica la conclusión del poema y su triple referencia a la mano en el final, ¿no? Sin una mano al menos, sin una mano fuera, etc. En mi viaje mesiánico por los barrios bajos de París, dice Panero, cuando intentaba, creyéndome Jesucristo, consolar a los clochards, aquellos se reunían y huían, o me robaban, como a Don Quijote, Jesucristo y Don Quijote, ¿no? Los dos polos de identificación de Panero, sabiendo con aquel robo que el único consuelo valedero es una modificación real de la situación, espiritual, económica y material, pero ante todo espiritual, pues lo que nos lleva al desastre es el otro, y en esa mano, que éste tal vez nos ofrezca, está el único sentido por el que se gana y se pierde la vida. ¿Recuerdan la referencia a qué es la vida después de la muerte que había en el prólogo, ¿no? La renuncia al yo mesiánico del poeta profeta o poeta padre, en los términos clásicos de Harold Bloom, que en el caso de Panero tiene una connotación mucho más literal, da lugar al acceso a una experiencia de radical destrucción de sí, pero que coincide con un encuentro con el otro que implica, vuelvo a citar, una modificación real de la situación, términos muy 68istas que servirían para referirse a este modelo de subjetivación alternativa respecto a la sostenida por parte del Estado franquista. Vale la pena destacar ahora que el poema está dedicado también, como se puede ver por acá, a, dice, et item Andreas Baader in memoriam, el por esos años famoso líder del grupo revolucionario de izquierda radical, fracción del Ejército Rojo, o Baader-Meinhof, suicidado en esos años en circunstancias dudosas tras varios años en una prisión alemana. Ese encuentro radical con el otro puede implicar, como señala también Labrador, la definitiva autodestrucción, más allá de cualquier mesianismo, de la voz poética identificada consigo misma, autónoma, pero también una modificación real de la situación espiritual, económica y material, pero ante todo espiritual, decía, como vimos, Panero. Esta dimensión espiritual es la cultural, donde el poema espera tener resultados quizá comparables a los propósitos originales de Andreas Baader, aquí fuente, asimismo, de identificación para el poeta. Aún así, vale la pena señalar que el final del poema recurre a una tercera posición, que vuelve a ser la de la mirada. En el paraíso, es esta sección, alguien sin más nombre que el hecho se arriesgará a mirarnos aún perdiendo los ojos. Es difícil no pensar aquí en la figura de ese lector que añoraba el escritor del prólogo del libro, quien descubría que, cito de vuelta el prólogo, no ha escrito jamás porque no ha sido leído. Esto decía el prólogo de Narciso. Pero también, acá vemos, el gesto auto de Diego Peller, que mencioné antes, una instancia en la que la interrogación más autocrítica y autodestructiva de la propia identidad social puede constituirse a la vez como operación teórica de acceso a lo real y como entrega a una praxis política radical como forma de subjetivación, de ahí la referencia a Andreas Baader. Este es probablemente el momento más social, más colectivo, más político del poema. Este alumbra así, con esto concluyo, un espacio de subjetivación en que se imagina otra relación entre el poeta, la sociedad, la nación y las políticas culturales del Estado. Panero vivió casi toda su vida sujeto no a las políticas culturales, sino a las de salud mental del Estado español, y quizá por eso logró imaginar otros tipos de vínculos entre poesía, sujeto, Estado y política, y así, como dice el poema, acá, honrar póstumamente con una extraña orgía la leyenda. Pero algo de esa imaginación póstuma, como forma de subjetivación poética, tuvo algunas consecuencias por fuera de la poesía. Quizás en la fiesta de la movida, aunque subsidiada por las políticas culturales del Ayuntamiento de Madrid y del Estado español, llegó a haber algo de esa orgía, aunque con un poco más de alcance popular, y algo
de los terribles poemas del manicomio de Mondragón, de Panero, se realizó en los espectáculos de la Orquesta Mondragón, con la que incluso colaboró Eduardo Aro Ibars en esa época, en la misma época de la publicación de Narciso. Que hoy, en tiempos de subsidios bastante generalizados a la cultura y de registro, difusión y acceso digitales a la poesía, podamos vivir con indiferencia o desencanto la gentrificación de esa memoria de participación colectiva con patrocinio ministerial, no hace menos brillantes aquellos otros cruces de poesía, Estado y cultura. Gracias. Bien, seguimos ahora, dejo de compartir y vamos a escuchar a continuación a Cecilia Malik de Chara, de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a leer su trabajo Patria, novela de una nueva transición. Bueno, vamos a intentar leerlo. Buenas tardes. Yo estoy en la Universidad Nacional de Córdoba y participo del equipo de Literatura y Biopolítica, dirigida por Graciela Ferrero. Y quería partir de la pregunta que es la que se hace un poco Aramburu, que manifiesta haberse hecho a la hora antes de escribir Patria, y que tiene que ver con lo que sucede cuando una sociedad que ha convivido durante muchas décadas con violencia interna se encuentra con que de pronto esto ya no está y hay que volver a tejer una trama social, pero utilizando los mismos hilos que antes estaban enfrentándose y que iban alternando o no los roles de víctima y victimario. España venía de una guerra civil, de dictaduras, atentados terroristas que fueron ejecutados por compatriotas, la represión por parte de grupos paraestatales, es decir, después de ese caos, una vez que termina y se supone que llega la paz, todos tienen que encontrarse con el otro, ser vecinos, compartir un bar, un espectáculo, una playa. El periodo de transición, esa palabra que tan mencionada y que se refiere por antonomasia al proceso después del franquismo, y que fue justamente un proceso de sustitución gradual y pacífico de un régimen que era autoritario a algo que se proponía como una democracia, termina o concluye cuando se logra la instauración de esa democracia. Algunos autores cuando hablan de ella se refieren a este fenómeno, a este proceso, a este acontecer, y que quitando la neutralidad de las palabras nos parece que no debemos pensarlo como algo que simplemente sucedió, como un fenómeno meteorológico, sino justamente me interesa destacar que esa transición fue fruto y es todo una conjunción de un proceso, de una decisión, que llevó años de preparación, de diálogo, de partes que tenían que ceder, que demandaron, que confrontaron distintos actores sociales que con una voluntad explícita llegaron a acuerdos que incluyó un pacto de silencio y amnistía, que durante muchos años funcionó. Eso que en el momento buscó la transición y que apeló al olvido y a esa amnistía, aunque Cercas dice que no fue un olvido, sino un pacto de recuerdo, buscó justamente facilitar la reconciliación entre las partes, pero no desapareció automáticamente la necesidad de decir y de escribir, y de eso el cine y la literatura han dado cuenta. Son esos espacios que permean la cultura a través de la construcción de un discurso que intentó poner palabras en el dolor e impedir que fuera silenciado en pos de una reconciliación. Y hasta más tarde van a seguir apareciendo novelas que van a reabrir el discurso sobre la guerra y la transición, que van a continuar incluso en el siglo XXI, y estoy pensando en Soldados de Salamina, en El corazón helado, en Mala gente que camina, de Benjamín Prado, y que ese proceso va a desembocar en lo que fue la Ley de Memoria Histórica del 2007, 30 años después. Pero vamos ahora con el conflicto vasco. 43 años después de estar actuando en la península, y ya disuelta como organización, la pregunta es si se puede pensar en una nueva transición.
tiene puntos en común con lo anterior, en el sentido de que viene de mucho tiempo de violencia, y una violencia que fue reconocida y propuesta como algo legítimo en función de conseguir objetivos. Y si bien no hay un cambio puntual, como fue de alguna manera la muerte de Franco, un mojón que permita ir marcando hitos, sí ya había un agotamiento de la lógica de la violencia, que en el caso de ETA se cristalizó, por ejemplo, en la conferencia de Ayete. Pero a diferencia de la otra transición, esto fue una decisión unilateral que incluso se toma en contra del que estaba en el gobierno, pero en 2018, y yo voy a tomar como referencia siempre la carta con la que ETA publica en abril del 2018, en donde dice que ETA se formó por el pueblo y que vuelve al pueblo y que se fundamenta este pedido de paz en la confianza que tiene en la fuerza del pueblo. La sociedad se enfrenta entonces a una conformación de nuevas relaciones entre aquellos que habían apoyado y participado en la lucha armada, los que fueron víctimas, y otro grupo formado por los testigos que eligieron callar y que de alguna manera pueden ser señalados como cómplices. De eso es lo que habla la novela que traje, Patria, de Aramburu, que construye con las palabras del relato las vivencias básicamente de dos familias que fueron tocadas por la lucha. Está la familia de Vittori, cuyo marido fue asesinado por un comando de ETA, y la de quien fue su mejor amiga, Miren, que tiene un hijo preso por hechos de violencia realizados habiendo participado de ese comando. Entonces, el enfrentamiento que históricamente transcurría en las calles aparece representado y replicado en estas dos familias, en estas dos mujeres, y se va a extender durante años. Frente a la desaparición de ETA, todos en el pueblo se enfrentan a la necesidad de barajar y dar de nuevo, y de pronto los que vivían con miedo empiezan a animarse a hablar, y los que se amparaban en ese paraguas del miedo y del respeto que generaba la organización se sienten un poco en intemperie. Juan iba a decir, sin ETA es como ir desnudas por la calle, nadie nos protege. En un trabajo que está en proceso intento analizar como parte de la previa de esta transición lo que fue la cotidianeidad de la violencia en los distintos actos, como los secuestros, las pintadas, todo lo que fueron las caleborracas, y que construyeron personas en el pueblo anestesiadas, que eran incapaces de ver la violencia, y que el narrador va a traducir, por ejemplo, cuando se refiere a Gorka, el hermano de José María Letarra, estaba tan acostumbrado a que se produjeran acciones violentas de ETA que difícilmente podía sorprenderlo uno más. Con los años había creado una costa de conformidad. ¿Acaso soy el único? No es que los asesinatos de la banda lo dejaran indiferente, sino que estos se habían convertido en una rutina que le embotaba los órganos de la indignación y de la pena. Hasta ahí la cita. El repudio de la violencia en general en esa zona no se manifestaba, sino en pequeños grupos que generalmente debían ocultarlo o hacerlo en secreto y cuidarse frente a quienes, como hacen el Chato, Guillermo, Vittori, que lo hacen con mucha prudencia, y el resto de la sociedad, si no estaba de acuerdo, se cuidaba muy bien de manifestarlo. El caso más paradigmático quizás la novela sea el de Josiane. Los testigos silenciosos se convierten en testigos cómplices, y en esto la excepción va a ser Arantxa, que es quien no puede hablar y que es la que siempre habla. Pero bueno, en este escenario, el paso de los años, la violencia fue empezando a recibir más rechazo por parte de la sociedad, sobre todo en los casos en que las víctimas eran ajenas al conflicto. Los atentados más masivos o con víctimas que no eran parte de las fuerzas policiales o políticas, le fueron haciendo perder a ETA el sustento popular. Dice el narrador, de forma que a menos que el atentado hubiese causado una elevada cifra de muertos, o que entre los fallecidos hubiera niños, se limitaba a darse por enterado Gorka, y hasta José Marí estaba preso, y dice que, y cito, las dudas, ciertos atentados que por mucho que aprietes no caben en el hueco cada vez más estrecho de las justificaciones habituales, y hasta ahí. Ese Gudari que ha ido perdiendo fe en la causa se va a enfrentar con la verdad de que
había hecho daño y había matado ¿para qué? Para nada. Había sido víctima de una estafa. También la presencia de grupos que de manera cada vez más notoria promovieron el diálogo, algunas acciones del gobierno, el pedido de perdón que algunos presos fueron haciendo desde la misma cárcel, fueron cooperando en este sentido de promover el fin de ETA, de manera tal que cuando anuncia el cese de forma unilateral, dicen, y cito, a lo largo de los años se han hecho numerosos esfuerzos por encauzar por vías racionales el conflicto político. Enumera algunos, no hemos sido capaces de llegar a acuerdos, ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agentes vascos. Es una responsabilidad compartida y ETA asume la parte que le corresponde. Digo, voy tomando como modelo, como base de análisis, además de la novela, la carta de ETA, que creo que va planteando todas las líneas que me interesaba recuperar frente a la posibilidad de una nueva transición. Pero bueno, ese reconocer no es más que un punto de partida para empezar a pensar en convivir, porque se hace necesario, como lo fue después del franquismo, rehacer el pacto social. Y entonces, la pregunta es si es posible hablar de paz después de la disolución. Aramburu dice que cree que no, que hay un punto que todavía no me permite hablar de paz, y acá lo cito, y es el dolor de las víctimas. Supongo que se ha delegado en el transcurso del tiempo y en el olvido llegar a una situación que mereciera el calificativo de paz, pero aún hay muchas preguntas pendientes. Hasta ahí la entrevista, en donde vincula este proceso con lo que se dio en la Alemania posguerra, en la necesidad de mirar hacia adelante y de olvidar, de pasar la página, aunque él no está de acuerdo con eso, y ahí se va a referir a un tema que daría para otra investigación, que tiene que ver con el uso de los lugares de la memoria, como lo plantea Pierre Nora, y no sé bien cómo se pronuncia. Porque acabada la lucha, entonces van a aparecer preguntas fundamentales. Por un lado, ¿qué pasa con las heridas? En esa carta de ETA dice, cito, años de confrontación han dejado heridas profundas y hay que darles la cura adecuada. Algunas todavía están sangrando porque el sufrimiento no es cosa del pasado. Hasta ahí la carta. En Patria, quien más habla de estas heridas es Vittori, y cuando el cura Serapio le pide que no hurgue allí, ella le dice que hay que remover la herida para limpiarla y poder curarla, para sacarle, y acá cito, para sacarle todo el pus que aún lleva adentro, si no, nunca se cerrará. Y luego dice, me han hecho tanto daño que no me pueden cerrar ninguna herida, todo mi cuerpo es una herida. Yo entera sería una cicatriz, tiene la cita. Otros van a hablar de que se sienten víctimas, pero son acusados de que estando lastimados prefieren lamerse en silencio. El otro tema que surge de este pensar la reconciliación tiene que ver con la pregunta que hacía hoy Germán Prosperi en relación a la memoria. ¿Quiénes pueden hacer memoria? Y también la madre de un policía muerto por ETA en su entierro preguntaba quién va a escribir la historia. De algún modo la transición quizás intentó anular ese conflicto, o cerrar estas preguntas silenciando, pero a la larga hemos visto que la necesidad de hablar y de recuperar las memorias no puede ser frenada ni siquiera con pactos de silencio. En la novela parece insinuarse que el relato tiene que ser completo. Aramburu, en ese sentido, si bien se nota que está siempre en contra del accionar de ETA, humaniza a José Mari, aunque no acuerde con sus métodos, y narra también las torturas que sufre él, sus compañeros, no como hechos aislados o acciones individuales de algún policía brutal, sino como parte de un sistema. No se puede buscar la paz sin memoria, dice Aramburu, y esta no puede ser sesgada, pero eso no implica equiparar responsabilidades de ninguna manera. ETA lo va a plantear en la carta cuando dice, reconozcamos toda la responsabilidad contraída y el daño causado. Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos, todos deberíamos reconocer con respeto el sufrimiento padecido por los demás. Y dos claves recupero de esta carta, de este párrafo, que es el hecho de asumir la culpa. José Mari lo va a ir haciendo en un proceso desde la cárcel, impulsado por procesos internos, pero también por lo que hacen su hermano y su hermana. Y la otra clave es la compasión. Edurne Portela, en El eco de los disparos,
recupera esta idea espinociana de la ética basada en la imaginación del semejante, en la capacidad de imaginar el dolor y los sufrimientos del otro, que sería la base de la empatía, y solo así podría ser posible la reconciliación. Pero dando un paso más, y acá voy cerrando, va a aparecer como tema central la demanda del perdón en el proceso que está sucediendo en Euskal Herria. En la novela la palabra aparece 70 veces, y es el eje alrededor del cual se va a mover Vittori, que va a luchar desde el principio y hasta el final por recibir una disculpa, para poder morir en paz. No se cansa de repetir qué es lo que quiere. Y cito: el hijo de la Miren te pide perdón. ¿Por qué crees que sigo con vida? Necesito ese perdón, lo quiero y lo exijo, y hasta que no lo consiga, no me pienso morir. Fin de cita. Pero en aras de una transición, el perdón no puede ser algo impuesto, porque es una decisión personal, como han analizado muchos también a partir de este y otros procesos. Aunque en la novela José María va a lograr pedir disculpas en la carta: voy al grano, os pido perdón a ti y a tus hijos, lo siento mucho. Si podría dar marcha atrás en el tiempo lo haría, no puedo, lo siento, ojalá me perdone. Vittori cierra así su dolor y va a correr a la tumba del Chato a contarle. Y dice en la carta de ETA: es una de las tareas a llevar a cabo en Euskal Herria, algo que en su medida se está produciendo con honestidad. Y dice después: es un ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder. Bueno, la literatura no puede escribir la historia, ni lo intenta, pero la reescribe o la reversiona desde la pequeña verdad de anécdotas particulares que permite ponerle rostro a los semejantes. Quizás un poco contagiada con el optimismo que aparece en la novela, se puede pensar que este es el punto de partida para una nueva transición, que lleve de la violencia a la convivencia, al resentimiento, a la reconciliación. Quizás sea posible pensar que lo que ETA puso en palabras en la carta pueda volverse realidad, que esta nueva posible transición recupere los logros de aquella primera y resuelva sus errores. Y en ese sentido el abrazo final de Vittori Miren, fugaz pero real, incluso sin palabras, es el símbolo de lo que Patria, en tanto texto literario, ficcionaliza y a su vez propone. Hasta ahí. Está silenciado, Estoy silenciado, Marcelo. sí, sí, ahora sí. De lo que yo le digo a todo el mundo en las mesas, ahora me toca a mí. Gracias por avisarme. Bien, me toca seguir con la presentación. Ahora vamos a escuchar a Adriana Minardi, que es también de Buenos Aires, y que va a leer su trabajo Transiciones, Mediatizaciones, Ficcionalizaciones, algunas lecturas sobre las representaciones televisivas del 23F. Muchísimas gracias, Marce. Ahí con tu doble silenciador, pareces un aviador. Bien, no podemos pensar el proceso de transición sin hacer mención al 23F, que es inevitable y bueno, y ahora está muy en boga también el estudio sobre ese proceso. En esta comunicación me propongo analizar algunos aspectos de lo que se llamó CT o cultura de la transición, en especial en lo que refiere al abordaje del intento de golpe del 23F, hito fundacional de este proceso. Si la transición fue pensada como un mito que interpretara un proceso, entonces el núcleo fue el 23F, su mitema hegemónico, pues organiza una metaforicidad de la memoria entre la dictadura y la democracia incipiente. Lugares comunes, subjetividades y símbolos que comienzan a pensarse a partir de la presencia de los medios masivos de comunicación. La condensación ideológica del 23F transforma el pacto de la transición política y visibiliza el desencanto, eso que cristalizó también Vilarós, de la clase intelectual y media española. Se trata de una misiva que parte de una estética introspectiva que se desplaza a lo masivo a través de la televisión y la radio. En este sentido, la crítica hacia la doxa del régimen decanta en la crítica al proceso de transición como paz y concordia. A partir de estos presupuestos, analizaré mi tema en algunas representaciones televisivas, tomando como central la que ofrece Cuéntame cómo pasó.
Propongo que la transición ya no puede pensarse por fuera de la consistencia mediática, gracias además a cómo se trató el 23F, lo que supone un efecto de patos que resalta los lazos afectivos de los personajes en este proceso que valida la defensa de la democracia como otro mito emergente de la comunidad. En los discursos posteriores sobre el proceso transicional, se produjo la consolidación y reproducción de un relato que, aún alejado de la realidad historiográfica, como señala Ferran Gallego, por las circunstancias de inestabilidad política, incertidumbre y conflicto que se vivió en esos años, se consolidó como un mito. Este relato mítico de la transición contiene a su vez dos narrativas fundamentales que lo ordenan. En primer lugar, ha incorporado un relato sobre el proceso transicional. Este da cuenta de la manera en que se dio el cambio político en los años 70, dentro de la literatura historiográfica mayoritaria, desde el atentado a Luis Carrero Blanco en 1973 hasta la victoria del Partido Socialista Obrero Español en 1982. Otro, sin embargo, desde las élites políticas, inculcó la ficción del consenso, del diálogo y de la libertad durante esos años, como señala Montoto y Vázquez. Este discurso funcionó durante todo el periodo transicional, más aún después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Así pues, el mito de la transición se pudo instaurar en el sentido común de las y los españoles, por el que España logró contra todo pronóstico, y por una suerte de batallitas, hazañas y heroicidades, pasar de la dictadura a la democracia por consenso y sin violencia, como señala Ignacio Escolar. El relato ficcional no puede sino, además, incorporar hechos mitologéticos, como la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura. Esa versatilidad logra que el evento histórico pueda ser narrado desde la primera persona en colectivo, involucrada con una comunidad. La pregunta por el cuerpo entonces se vuelve central. ¿Es el cuerpo lugar de lo político? ¿Puede habitar la política un cuerpo border? En esta línea pienso en los efectos y las tramas de la CT, puesto que los cuerpos que se articulan en las proyecciones que analizo deconstruyen normas hegemónicas de pensar lo colectivo o plural individual singular, lo femenino masculino y la memoria histórica, no como frente izquierdas-derechas, sino como aspectos de comunidad. En esa relación activa es que propongo la lectura política del cuerpo narrado, no como un relato funcional y mimético, sino como interrogante, fluencia, discurso de ruptura y enclave deóntico de nuevas moralidades. Los medios de comunicación, y en especial la televisión, alcanzaron su densidad masiva a partir de 2014 con la proyección de Operación Palas. Hasta ese momento los homenajes al 23F se habían enfocado justamente en conmemorar a Juan Carlos I, el monarca pacificador, como modalidad referencial y política de superación de la monarquía-democracia. Pero el punto fue el juego metaficcional de la condición de mockumentary, de su producción en términos de un artefacto cultural reactivo. Si bien mantiene los basamentos discursivos y ontológicos, aparece la idea de montaje escénico con una estética propia de film noir. La idea de falso documental instaló una nueva forma de leer y revisionar el 23F a la luz de las metas narrativas con su carga de ironía y parodia. Al estilo de Hollywood, la idea de planear un falso golpe, avalado por el propio rey, no hizo más que iniciar el camino de su legitimación gracias al villano Tejero, antecedido por la Operación Galaxia. Ya no se trata solo, a la manera de un palincesto, de leer estas proyecciones como un registro o genealogía de interpretaciones, sino de plantear los relatos como poder de ficción. Lo real, la vestimenta de lo factual, no está en la hermenéutica de sus argumentos, sino en su densidad masiva, ligada al cine negro, pero también, como en la serie Cuéntame, especialmente la temporada 14, los capítulos 235 y 236, que sirve para pensarla como antecedente a la comedia y al melodrama. Quizás el cuestionamiento pase por tomar al 23F como lugar de memoria, cuando en realidad fue el resorte de justificación de la monarquía. Cuéntame lo logra, no obstante, por el mismo efecto que el falso documental: la desintegración, la individualidad y la ubicación de los personajes. Así, en la serie, Tony se encontraba en el Congreso de los Diputados en el momento en el que Tejero entró a la Cámara con la pistola en alto, e Inés se disponía a actuar en un teatro de Valencia, la ciudad en la que los tanques salieron a la calle. La disociación es el recurso por excelencia para condensar el sentido dramático. Las producciones audiovisuales toman la forma de reconstrucciones históricas, en su mayoría ficciones mediáticas, que condensan la televisión y la radio, pero también las estereotipias, como la imagen de Ramón, el falangista amigo de los Alcántara, tirando las revistas de mujeres mientras
en paralelo, Antonio Alcántara descartaba las banderas del Partido Comunista que le encargaron estampar. El caso del intento de golpe de Estado es un acontecimiento que, más allá de poseer cierta importancia histórica, acabó convirtiéndose en una de las fechas conmemorativas más decisivas del nuevo régimen democrático. Quizás por el gesto de unidad en referencia a un hito anacrónico, el de la realeza, esta vez en el rostro de Juan Carlos. El golpe como condensado ideológico fue eficaz porque significó la amenaza para toda tendencia ideológica, incluidas las afines a Tejero, a Franco y a José Antonio. En este sentido, las diferentes representaciones mediáticas del 23F han terminado por convertirlo en una narración fluctuante, producto escenográfico, además de la construcción de la memoria social. En los capítulos 235 y 236 de la temporada 14 de Cuéntame, pueden verse la recreación del intento de golpe. Vale aclarar que para que este evento pudiera ser un hecho narrable y productivo a nivel televisivo, debió ser antecedido por una constelación de proyecciones. En este sentido, un evento histórico ya deja de ser un hecho para transformarse y transmitirse en la estela de interpretaciones, proyecciones, narraciones que de ese evento se han hecho. Una suerte de palincesto de la memoria histórica, cuya genealogía, especialmente a partir de los años 90, tendrá un marcado aspecto polémico. En los dos episodios, Larga noche de transistores y teléfonos y El hombre de la casa, lo que resuena y se toma como componente valórico es el cruce intergeneracional. Unos padres que buscan a su hija, una abuela que recuerda y teje paralelos con la guerra civil, y un tío que intentará rearmar la resistencia panfletaria, rescatando a la Minerva, acto mediante el cual se da el toque de humor paradójico con la mención al Atlético de Madrid, cito, que es capaz de unir todo lo habido y por haber. Gesto hiperbólico por excelencia de lo que mencioné respecto de la CT. Un hermano mayor, Tony, en el que se arriesga la memoria histórica de la abuela, al revivir la violencia transmitiendo por la radio el golpe de Estado. Una prima que al final saca coraje y orgullo ayudando a su marido. Un hijo pequeño al que se le viene de pronto la responsabilidad encima, mientras su mejor amigo no se entera de nada. Merche, frente al tanque, le brinda el sentido melodramático. Lo que resalta y resuena, también lo vemos en la biopic Veneno de 2020, que también es el humor. En el caso de Ramón y Miguel se recuperan en torno a la idea de las dos Españas, ofreciendo un anticlímax. Los fetiches de la patria, con Ramón uniformado de fascista frente a los cuadros de Franco y José Antonio, y el tabú sexual, con Miguel, el comunista, sentado con una revista pornográfica en la mano. Aunque al final lo más importante es la amistad entre ambos personajes. Cito, este faccioso rijoso está dispuesto a jugarse el cuello por ti. En Veneno, serie dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis, especialmente en el capítulo 2, estrenado con motivo de la celebración del orgullo LGTBI, se pone el acento también en el diálogo intergeneracional. En el primer episodio, los Javis se centraron en la primera aparición televisiva de Cristina Ortiz, La Veneno, en Esta noche cruzamos el Mississippi. Y en el primer encuentro entre Valeria Vegas, esto hizo justamente mención Eduardo en su conferencia, la biógrafa de La Veneno, que ha colaborado en los guiones junto a los Javis, y La Veneno, demostrando así que la serie apostaba a narrar desde el punto de vista de la periodista que publicó su vida y que a su vez también inició un proceso de transición, ya que se trata de una mujer transexual. En este segundo capítulo, el foco de atención recae en la etapa de infancia del personaje de La Veneno, cuando aún era Joselito y no había dado el paso para empezar a convertirse en una mujer trans. Uno de los momentos más duros del capítulo 2 ocurre en la adolescencia. Joselito y un amigo reciben una paliza, aparte de las palizas que recibe Joselito por parte de su madre, que se muestran casi fuera de campo en algunos momentos, por su condición de homosexuales en las fiestas de Adra en Almería. Es en ese contexto, paradójicamente, cuando la escena de la felación prohibida del personaje coincide con el comienzo de la democracia, la superación del golpe y la transformación radical de Joselito en La Veneno, huyendo de su ciudad natal. Ese camino también será el del cuerpo del delito, prostituta, presa, marginal, mujer golpeada, algo que la serie inicia en el capítulo 2 recorriendo esa transición española que además se jugaba entre el conservadurismo tradicionalista y la apertura. La narrativa trans como un coro que se representa con el humor se da en la escena en casa de Paca la Piraña, con todas las amigas transexuales de La Veneno, a partir del humor que la serie, pese a lo trágico, nunca abandona. En Cuéntame, también aparecen adjetivos que usan los personajes, tales como esperpento, repetidas veces,
en consonancia con lo que estaba ocurriendo en el Congreso. La clave humorística es una manera de construir el mito épico, histórico y solemne. En mi lectura es el sentido de constelación familiar, comunitaria, el que permite pasar a la voz conjunta masiva de defensa democrática. Por eso, estas series se mueven coralmente y cada personaje muestra su vivencia del golpe. La moraleja es la afectación emocional, que vemos además enmarcada en las mujeres. Y al sentido de Larra, como cuando Inés de Cuéntame afirma, cito, a veces este país no tiene remedio, se da que el farmacón es quizás el aprendizaje de vivir coralmente, como el final con la voz en off de Carlos, cito, tras el gran susto toda España respiró aliviada, en nuestras calles y en nuestras vidas volvió a asomar de nuevo la libertad, con mayúscula. El cierre, además, con la canción de Serrat, le imprimió el sentido de melodrama y también la afectación de unos personajes constelados por la voz, al igual que sucede en Una mala noche la tiene cualquiera. El cruce intergeneracional lo presenta Carlos al declarar, cito, no me imagino la vida sin mi abuela, lo juro, en una posmemoria tan necesaria y contracultural. No solo en términos de herencia intra y transgeneracional, sino a partir de los procesos de rememoración. En este sentido, como archivo de procesos, el concepto de posmemoria remite a un trabajo y despliega así la convergencia entre un planteo ético y las decisiones estéticas respecto de la recuperación del pasado. Las voces que se presentan en estos capítulos son el núcleo para pensar la relación entre el cuerpo político y la memoria histórica. El cruce de generaciones es lo que hace que la polifonía active una lectura política del 23F, que lejos de favorecer la dicotomía ideológica, termina construyendo la alianza a favor de la democracia. El cruce intergeneracional está mucho más reforzado en La Veneno por el tópico de la escritura biográfica entre Cristina y Valeria, que terminan hermanadas. Desde el punto de vista sociocultural, a la caída de la dictadura franquista le sigue un sentimiento general de desencanto de un sector de la clase intelectual española que ve cómo se desintegra la gran, cito, utopía de transformación social, revolucionaria y radical que había mantenido desde el fin de la guerra civil, a la vez que obliga a estos intelectuales a revisar su antiguo papel histórico de conciencia crítica del país, como señala Vilarós. Este desencanto se traduce en la búsqueda por parte de muchos artistas de una estética introspectiva y el cultivo asiduo de los medios de comunicación de masas, hasta entonces desdeñados, como por ejemplo la televisión. La transición ya no puede pensarse por fuera de su misma consistencia mediática. Por eso, el gran hallazgo en Cuéntame es la perspectiva de la clase media, no solo el hilo de los hechos en un sentido diacrónico. Se trata de los lazos afectivos de una familia de clase media, con sus relaciones que exceden ese núcleo primario, incluso los de nación. Pensemos en los viajes que gestionan los personajes y que permiten, como en un espejo, que los espectadores puedan reflejarse en ella. En Veneno, los lazos se configuran como nuevas identidades que emergen, se liberan y forman asimismo comunidad de afectos. Por otro lado, en los dos episodios de Cuéntame, el valor intergeneracional le otorga el matiz liminal que también funciona como síntesis deóntica, superadora del mito de las dos Españas. Hija, padres, madres y abuela quedan enlazadas en la propuesta de un nuevo mito democrático. Por eso, la fuerza axiológica de la Minerva también funciona como gesto heredero que la une a la presencia en la memoria colectiva de la guerra civil. Es decir, la unidad frente a la democracia, en crisis o en ciernes, es capaz de superar la mitología por la persistencia de la memoria de una nación bífida, violenta y clandestina. Por eso los fetiches de la patria y el tabú sexual en ambas obras quedan del lado del humor y no del lado sobrio de las representaciones de la nación homogénea heredera del franquismo. La liminalidad es de esta manera crítica. Utiliza recursos retóricos que no pretenden posicionarse bajo ninguna bandera, apelan a la colectividad de personajes que deben leerse como constelaciones de un tiempo nuevo, el de la democracia. A su vez, las agencias sociales del travesti de la clase media, unidas a un colectivo divergente, les otorga la valencia política a estas obras. Cada personaje que se incluye pone en juego las voces críticas de los puntos de vista políticos, para concluir que los maniqueísmos de izquierdas y derechas no han servido para construir ni activar la memoria histórica que otorgue lugar a la comunidad. Ahí, el lector espectador también interviene recolectando y reubicando las piezas de la memoria. No se trata de un guionista ni de una figuración de autor que nos baje línea. Estas obras ponen en juego lo doméstico, los lugares comunes de la doxa.
De nada sirve el relato histórico crítico de los hechos sin el medio afectivo que los narre. El lector espectador no queda fuera del juego diegético, porque constantemente lo obliga a pensar y deconstruir la historia que de oficial no tiene nada ni ya quiere tener. Gracias. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a Daniela Server, de la Universidad de El Salvador, que va a leer su trabajo Historia y Literatura, la intelectualidad de la España de los 70 en la caída de Madrid, de Rafael Chirves. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a compartir un PowerPoint simplemente como una herramienta para seguir la lectura en mi caso y la escucha a ustedes, espero que se vea bien. Vos me dirás, Marcelo, si se ve bien, ¿sí? Sí, se Bien. ve. Gracias. Rafael Chirves declaraba con frecuencia que no hay novelas sin historia. En efecto, uno de los hilos que prestan mayor cohesión a su proyecto narrativo es la revisión y la deconstrucción de los relatos históricos y literarios sobre el pasado reciente español y de las premisas ideológicas sobre las que se sustenta. Ese proyecto parte y es parte de un ideario que desarrolla en sus ficciones, como así también en sus libros de viaje y en sus ensayos. Formado en historia moderna y contemporánea, republicano y marxista, en sus obras el escritor valenciano reflexiona implícita o explícitamente sobre la historia y la literatura y sus vínculos. Podemos incluso decir que sus ficciones exponen su propia teoría de la historia, que implica no solo una reflexión acerca de la escritura del discurso histórico, sino también una declaración respecto de los discursos capaces de hacer historia, desde el momento que elige el literario y no el historiográfico para insertarse activamente en el debate entre la historia, la memoria y la literatura. En este sentido, sus obras se transforman en términos de Periclanes en una apuesta política, en tanto que intervienen en la reconfiguración sensible del espacio común. Para Chirves, la escritura se revela como un proceso de búsqueda que pone en entredicho, primero, los saberes, las convicciones y la perspectiva del autor, y luego los del lector. De esa manera, el relato, y no la experiencia viva, posibilita un nuevo conocimiento. A ello apuntan las ficciones de método, en términos de Iván Jablonka, un tipo de ficción que se integra a un proceso de conocimiento en el cual, y cito, el razonamiento es más importante que la representación de las acciones y el problema prevalece sobre el relato. Esta categoría incita a considerar la ficción, cito nuevamente, no como representación, aunque nos deje anonadados por su realismo, dice Jablonka, sino como una operación cognitiva, cita, como una herramienta que ayuda a construir un saber sobre el mundo. Ello implica un cambio de perspectiva sobre la ficción. La novela no retoma hechos existentes, sino que participa, dice Jablonka, de un razonamiento capaz de establecer hechos. De allí que esa categoría le permita distinguir en la literatura misma diferentes tipos de ficciones. Las novelas definidas como ficciones de método son aquellas que tienen la vocación, dice, de socavar la posibilidad misma de verdad. Permiten resistir la historia, son problematizaciones históricas, interrogaciones sociales, angustias políticas. Teniendo en cuenta estas ideas y que los conflictos intergeneracionales y la crítica de la cultura atraviesan toda la obra de Chirves, proponemos una aproximación a su teoría de la historia en la caída de Madrid, tomando como ejemplo la representación de la intelectualidad en la novela, específicamente la relación maestro-discípulo en la cadena generacional, conformada por el profesor Chacón, el profesor Juan Bartos y los estudiantes Joaquín Quini Ricard y Lucas Álvarez. Les propongo algunas ideas que forman parte de un trabajo mayor. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos aquí de la teoría de la historia de Chirves? En este caso, a la estructura o trama conceptual constituida por modelos, en términos de Iturbe, que su observación del pasado reciente español presupone. Es decir, por un lado, como andamiaje teórico que sustenta una cosmovisión a partir de la cual el autor interpreta algunos momentos del pasado español desde la Guerra Civil hasta la actualidad,
en tanto pliegues del proceso histórico. Por otro, como conceptualización de la historia y reflexión acerca de su escritura. En este sentido, aunque hay claras evidencias en todo su proyecto de que parte de una concepción materialista de la historia y de un marco de lecturas de tradición marxista, su teoría habilita una visión crítica de algunos de sus aspectos y asimismo el diálogo con otras perspectivas como el narrativismo y la escuela de los anales. La vinculación marxista es clara en su interés por el hombre como sujeto histórico, el carácter socioeconómico de sus relaciones y fundamentalmente la convicción de que la historia continúa siendo una lucha permanente de clases. Sin embargo, hay un reconocimiento de que esa lucha ha perdido fuerza revolucionaria en los sectores de izquierda y lugar en el imaginario colectivo. Ni siquiera las palabras han quedado en pie. Lucha de clases, burguesía, proletariado, pueblo, revolución, se lamenta Chirves. Y han desaparecido o bien porque su significado se ha tergiversado o bien porque se ha mitificado y por lo tanto se ha vuelto estéril. La relación entre Chacón, Bartos y Quini Lucas es elocuente en este sentido. La caída de Madrid se desarrolla en un solo día, la víspera de la muerte de Francisco Franco, el 19 de noviembre del 75, en Madrid. La historia se construye, como es habitual en Chirves, sobre un apretado cruce de las esferas pública y privada, que gira en torno respectivamente de la espera de la noticia del deceso del dictador y del 75º cumpleaños de José Ricart, republicano en su juventud y alineado con el bando sublevado poco antes de su triunfo en la Guerra Civil. Es decir, tiene como pivote la preparación para dos instancias que aluden a los extremos de la existencia: el nacimiento y la muerte, en sí mismos momentos de transición como el que se abre en España. Ese momento umbral de pasaje se va delineando a partir de flashbacks y de la mirada del narrador, distanciada temporalmente de los hechos, que devela lo que efectivamente sucedió tras la muerte de Franco. La continuidad del régimen en la estructura política de la transición, en el silencio impuesto sobre el pasado y en la supervivencia de sus símbolos. En ese cronotopo confluyen las experiencias y las expectativas de una amplia galería de personajes, representantes de 3 generaciones y de diferentes clases sociales e ideologías, casi todos relacionados entre sí, que dará cuenta del estado de incertidumbre de una sociedad que es más o menos consciente del fin de una época y que se van preparando para asumir el relevo del dictador, para sobrevivir a su muerte o, como dice Ana Luengo, para sobrevivir a secas. El contexto de producción y de publicación de la caída de Madrid, nos ofrece una primera clave de lectura. Que se presenta como un contradiscurso en una España que celebra el 25º aniversario de la transición, estamos hablando del año 2000, y cuyo discurso oficial de una nación democrática, moderna y unida ocupaba los medios de comunicación masiva. En este sentido, el punto de vista del narrador adquiere un plus de significación vinculado a Chirves como autor implícito, ya que el presente de la enunciación en el marco ficcional y en el referencial está distanciado del presente del enunciado 1975. Una doble distancia entonces que acerca ambas figuras en un mensaje cargado de desazón que el escritor valenciano dirige a sus contemporáneos en el fin del milenio, a quienes ve inmersos en la desmemoria vestida de euforia conmemorativa, y específicamente a su generación, artífice de la transición, que para Chirves es el origen de una democracia ilegítima, y que está representada en la novela por los estudiantes universitarios. De esta manera, en palabras de Yablonka, en La caída de Madrid como ficción de método, fecunda la ficcionalización del mundo con un problema, el de su propio tiempo, la resitúa dentro de un razonamiento histórico y así la convierte, cito, en una diferencia productiva, una toma de distancia cuya finalidad es comprender. En consecuencia, contribuye a ampliar los enunciados de verdad y recíprocamente la historia activa la ficción para producir conocimiento. En La caída de Madrid, Chirves es sumamente crítico con los agentes de la cultura. Aunque no son los únicos, los personajes del profesor Chacón, el profesor Bartos y Quini Lucas sirven de ejemplo. Todos, sin distinción de clases o matices ideológicos, dejan traslucir sus contradicciones y la disociación entre sus palabras y sus actos. Cuando ello sucede, pierden su capacidad de transformación.
Parafraseando la 11ª tesis sobre Feuerbach, es preciso interpretar el mundo, pero fundamentalmente transformarlo. Es esta una reflexión que vale tanto para su concepción de la historia como para su concepción de la literatura. Si pierde o rechaza su poder de conmocionar conciencias, se convierte en pura retórica. En La caída de Madrid, en tanto ficción de método, Chirves ofrece herramientas para comprender ese mecanismo político-ideológico de la transición desde otro lugar. No se trata de la representación del pasado, sino de activar ese razonamiento con capacidad de establecer hechos, al que alude Jablonka, a partir de la presentación de la tensión de las fuerzas contrapuestas que tienen lugar en ese tiempo-espacio y fundamentalmente en los individuos, siempre contradictorios, nunca inocentes. A pesar del poco desarrollo que tiene su figura en la novela, el anciano profesor Chacón, republicano, antiguo interno de los campos de concentración del sur de Francia, exiliado en México, jubilado de su puesto de profesor de literatura en la UNAM y de regreso en España, es el centro de irradiación de las ideas de Chirves sobre los intelectuales, a quienes, en un gesto autocrítico, les atribuye mayor responsabilidad en el devenir histórico español. Visto por los estudiosos en general como el único fiel a sus ideas, sabio y visionario, también ha renunciado a la acción y expresa su contradicción. La presentación de este personaje está mediada por la percepción de otro vinculado a él intelectual y emocionalmente, su discípulo Juan Bartos, profesor universitario de filosofía moderna y contemporánea. Al mismo tiempo, Chacón es un elemento fundamental para la construcción de este personaje e incluso de Quini y Lucas, a quienes ve como los anticuerpos creados por los mismos franquistas, cito, para salvarse cuando enfermen de verdad, la vacuna para que el país siga siendo suyo. Esa España de ellos no me interesa para nada, fin de cita. Más adelante, que se la queden y les aproveche. Odian a Franco como se odia al padre. En consecuencia, el profesor Chacón se encierra y se silencia. Invisibilizado por el régimen, ahora se invisibiliza, contra cara de la omnipresencia del cuerpo moribundo del dictador, en la vida de todos estos hombres y mujeres cuyos miedos, expectativas y sentimientos de provisionalidad giran en torno de la presencia o ausencia de ese cuerpo. Como el gesto simbólico de deshacer las maletas en el destierro, la expresión simbólica de la nueva experiencia del exiliado tan alejada de sus expectativas de repatriación, es la imagen de las cajas cerradas de libros que el profesor Chacón llevó consigo en su regreso a España y que esperan ser ordenados en la biblioteca. Ha llegado a su país, pero aún así no ha vuelto, en palabras de Maxau. Bartos, vinculado a la familia Ricard, no comprende a Chacón y le reprocha su actitud porque también para él la expectativa respecto del maestro se ve frustrada. Cito: usted posee una autoridad moral que no puede escatimarle al país en un momento como este. No son franquistas quienes lo admiran a usted, quienes admiran su obra, sino antifranquistas, fin de cita. Sin embargo, Bartos contradice sus palabras con sus propias acciones y participa de un universo ideológico complejo, en tensión. Por un lado, genera debate e impulsa a la acción a los jóvenes, pero por otro, no gusta de romper con sus sedentarias costumbres, dice el narrador. Y como su maestro, pero por distintas razones, se enquista en su, y son citas de la novela, desapego del activismo político, que él mismo reconoce como, cito nuevamente, confusa mezcla de pudor. Odiaba el lenguaje esquemático al que obligaba la política, desidia y pereza, fin de cita. En este sentido, su despacho lo expresa. Se presenta a veces como un lugar de memoria y otras casi como un santuario de objetos mitificados o monumentos funerarios con un ritualismo y una retórica ideológicamente confusos. La foto del Che Guevara, la reproducción del Guernica de Picasso, la postal del Pont des Arts de París, un dibujo de Rafael Alberti, los libros de Marx, Hegel y Althusser, los de Benjamin, Marcuse y Adorno, los de Alejo Carpentier, todos prohibidos o censurados en España, junto a un fotograma de King Kong abrazado al Empire State y en su enorme mano la muchacha. A pesar de sus contradicciones, Bartos es visto por sus estudiantes como una excepción en el claustro universitario porque genera en ese paradójico despacho
un espacio de libertad, de debate y discusión, y porque apoya la formación de grupos culturales activistas. Son muy famosos sus seminarios, de los cuales participan, entre otros, Kini Ricard y Lucas Álvarez. En ellos se discute sobre la relación entre el discurso, el poder y los imaginarios que producen, central en las ficciones de método childresianas. De allí surge el maratón literario sobre el tema de las relaciones entre el líder y el pueblo. El dictador agonizaba y era ineludible, cito, la reflexión en público y la puesta en común de sus trabajos, fin de cita. Mantenerse en los despachos, en las clases, en las casas, ya no sirve. Lo privado debe volverse público, se debe pasar de las palabras a la acción. Kini, de familia burguesa acomodada y relacionada con el régimen, es estudiante de historia contemporánea, amante de la literatura y miembro de un grupo de izquierda. Rechaza el modelo heredado por su abuelo José Ricard y su padre, pero no logra construir el propio. Más aún, es beneficiario del dinero que ellos producen. Cuanto más lucha por diferenciarse, más se revela su seña de identidad, como así también su condición de hijo del franquismo, que agudamente señala el profesor Chacón. Olga, su madre, piensa con orgullo que su hijo se parece a ella en, cito, su gusto por la diferencia. Ella lo asocia con el estilo, en el sentido que la inglesa Sheldon Sheldon, dice Olga, le da en su libro de educación para señoritas. Cito, el estilo es lo que te gusta, pero también la manera que tienes de hacer las cosas. Fin de cita. Esta referencia funciona como uno de los primeros elementos de la construcción de Kini como parte de un grupo de jóvenes protointelectuales, títeres o marionetas de un relato en cuyo seno han nacido y del cual intentan escapar replicando sus procedimientos y sus mensajes. Aunque están convencidos de que dicen y hacen lo contrario, repiten la tragedia como farsa, en palabras de Marx. Cito, quizás el estilo de esos nuevos tiempos fuera la pasión por la política. Ese era el pijama en el que Kini se envolvía para diferenciarse de sus amigos, piensa Olga, su madre. Es decir, en su hijo la diferencia, lo emergente y disruptivo, no es más que un ropaje que lo transforma paradójicamente en uniforme, lo dominante y continuador. La idea de estilo de la inglesa suponía para Olga subrayar la propia personalidad para diferenciarse de los otros. Cito, exactamente lo contrario de la igualdad que Kini predicaba. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Igualitario sí, un poquito comunista, vale, pero con sus cantatas de Bach y sus discos de Coltrane traídos de América. Fin de cita. Kini entonces es un personaje en y de la transición, lo que se acentúa por su edad en sí misma, tránsito y pasaje. Se debate entre el deber y el deseo, entre el deber ser, perdón, y el deseo, entre la palabra y la acción, y no logra amalgamarlas en una única actitud, a diferencia de lo que ve en su amigo Lucas, hijo de obreros y empleado en una fábrica que lo enfrenta a su disociación. Un aspecto de su búsqueda es la elección de su carrera que pone sobre el tapete la tensión entre historia y literatura. Kini estudia historia contemporánea, cito, porque estaba convencido de que la historia daba a los pensamientos, a las palabras, un cimiento que las dejaba clavadas en el suelo, y del que carecía la literatura, que era levedad, ala, siempre en el aire, inestable, a punto de que un golpe de viento lo derribe. Ala en el aire, ala, pero también, y a la vez, pico de rapaz, uña de rapaz, porque era ave que caía sobre el corazón de uno, carroñera, y se entretenía un rato ahí, águila en el hígado, en el corazón de Prometeo, águila en el corazón, comiéndote las entrañas. Le había dado miedo la literatura, enfrentarse a la nada, a las palabras sin peso que te dejaban a solas, y luego hundían pico y uñas en tu nada. Fin de cita. No obstante, a pesar de la percepción de Kini, también Lucas forma parte del contradictorio mundo universitario de izquierdas, considerando sus orígenes, su adhesión es más lógica que la de Kini, pero al mismo tiempo ello le otorga mayor complejidad a la reflexión y representación de la intelectualidad de ese espacio. En efecto, también Lucas se debate entre el deber ser y el deseo. Por un lado, su conciencia de la necesidad de luchar por un futuro mejor para su clase y su satisfacción al sentirse diferente de Kini, sin aquella costra tan difícil de arrancar, dice él, burguesa y beata. Por el otro, su inclinación a ser parte de esa clase media. Es un gusto por la diferencia que funciona incluso como estrategia para ganar el corazón de Marga, compañera del seminario enamorada de Kini. Lucas confiesa haberse afiliado al PC
y no al grupo de sus amigos, no solo porque era el partido más obrero, lo dice textualmente, sino también para ofrecerle a ella algo diferente de lo que tenía en su casa y con Kini. Incluso llega a considerar vulgares su militancia a sus camaradas, y esa ideología, falta de matices, dice que establecía con sus referentes y sus símbolos una relación casi fetichista, de devotos frente a una reliquia. Como Kini, Lucas también se debate entre la palabra y la acción, simbolizados en los espacios que transita, la universidad y las fábricas respectivamente. Y hay algo de vanidad en su contacto con el mundo obrero que lo aleja de él, aunque no pueda reconocerlo del todo. Su comunismo se revela en parte como un envoltorio no muy diferente del de Kini. Para finalizar, entonces, en la caída de Madrid, Chirves disecciona, partiendo de la esfera privada, el momento crucial y complejo de noviembre del 75, que lejos de perfilar la reivindicación de la República y de los vencidos de la Guerra Civil, augura la continuación del silencio y por tanto prolonga su derrota. No habrá relato que los acoja, y esa es la causa de la desazón de Chacón ante esa España de los 70. Quienes debían ser continuadores del pensamiento que representa, solo se envuelven en fotos, postales, panfletos, manifiestos y libros neorrepublicanos, pensamientos que se vacían de significado porque solo se sostienen en pseudoacciones privadas. Ni los seminarios ni los maratones literarios en la universidad tienen incidencia pública real. La consideración panorámica del proyecto chirvesiano devela, en términos generales, una mirada pesimista acerca del curso que ha tomado la historia y también acerca del hombre como sujeto histórico, en particular sobre el curso de la historia de España y su sociedad. La concepción del progreso ilimitado, nacida en la modernidad y vigente en los orígenes del marxismo, ha sido desplazada por la conciencia del fracaso. Los intelectuales han perdido o rechazan su poder de conmocionar conciencias, y los jóvenes no logran articular un discurso alternativo coherente. Ni siquiera hay posibilidad de trascendencia, solo presentismo. Y sin raíces, pasado, sin un fuerte tronco, el presente, y sin ramas listas para dar frutos y futuro, el fracaso es inevitable. En este sentido, el título de la novela, como indica con frecuencia la crítica, tiene una connotación simbólico-metafórica. La trágica derrota del 39 es reeditada por la farsesca del 75, la nueva caída de Madrid que encarna la transición. Es que la idea del tiempo reparador no tiene cabida en Chirves. No hay consuelo ni justicia en el tiempo, no hay progreso ni celos. Por el contrario, se instala la idea de un tiempo más que cíclico, espiralado, en el que la historia se repite degradada. Bien lo saben los lectores de la caída de Madrid, cuyo presente es el futuro de aquel pasado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos quedan unos 10, 15 minutos, digamos, para charlar un poco y que nos quede espacio para una pausa antes del panel que sigue. Así que abrimos la posibilidad de comentarios, preguntas, por chat, tomar la palabra directamente, la manera que gusten. Tomo la palabra. Bien, Graciela, sí, Bueno, adelante. lo primero de nuevo para celebrar la mesa, igual que la de la, no la misa, sino la mesa, igual que la de la mañana. Hubo algunos ejes de continuidad como se plantearon, creo que fue Germán el que dijo que interesante esto del tema de la locura, los locos y las locas. Acá lo tenemos de nuevo en el caso de ese espacio de poema que tomó Marcelo como símbolo de su lectura meta de la transición, ¿verdad? El panero loco y su escritura de la orgía, ¿no? Esas continuidades. Pero me pregunto, y esto va sobre todo para el eje Puan, Marcelo y Adriana Minardi, que han trabajado sobre eso en particular, el desencanto femenino. Es decir, creo que Adriana un poco lo planteó en su lectura
de los géneros televisivos, etcétera, pero la crítica femenina y feminista a la transición como la mujer, la gran olvidada, ¿no? La convidada de piedra, no solo en la Constitución del 78, sino en todo el proceso. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosa Montero y su crónica del desamor y tal, ¿no? ¿Han trabajado ustedes eso? ¿Y yo? Sí, yo estoy empezando a armar, digamos, cierto corpus, pero por lo que vengo viendo ahora, en realidad son posiciones absolutamente marginales. Desde, digamos, quienes acompañan a las transexuales, que están como compañía, en otros lados aparecen como, además, herederas, ¿no? de la ideología tradicionalista católica, ¿no? O sea, están como para hacer cumplir la continuidad de los valores del régimen, y no aparecen, digamos, en lo que vengo viendo ahora, mujeres, digamos, empoderadas, ¿no? Desde lo que es la ficción, desde la serie televisiva, digamos. No he encontrado todavía. Siempre están como en esa posición más hegemónica. Y siempre son como figuras más desde lo border, ¿no? Quienes están ahí marcando la crítica al proceso de transición. Que de golpe en la novela más del franquismo, por ejemplo, uno puede ver ahí una crítica un poco más potente desde ese lugar. Claro. Sí, ahí me estaba comentando Daniela una referencia. Josefina Molina. Gracias, Dani. Sí, yo agrego, Claro. después de este vendaval que es el Congreso, el lunes empezamos las clases acá, y tengo bastante entusiasmo porque vamos a enseñar la novela de Marta Sanz, Daniela Astor y la caja negra, ¿no? Que es una gran novela para pensar precisamente esto, ¿no? Es decir, tiene de todo, digamos, ¿no? Por un lado la posición de enunciación femenina, la distancia en el tiempo, ¿no? Entre el momento de la transición, la infancia y la adultez contemporánea, la cuestión de los medios, ¿no? Todo el tratamiento de la figura femenina en los medios durante los 80, el destape, etc. Y además la penalización del aborto por parte del Estado, por si le faltaba algo a esa novela. Le tengo mucha fe en cuanto al impacto que va a tener en el trabajo de los estudiantes, ¿no? Pero ahí me parece que hay un lindo núcleo justo para pensar eso, ¿no? La memoria de las mujeres en relación con la transición. Bien. Queremos cursar queremos ir a hacer ese curso, Marcelo. Siempre, Sí. muchas gracias, Germán, te agradezco, pero me parece que va a ser, sería eventualmente posible ahora. Digo, puedo hablar, me quedé como helado siempre. No, decía que me había quedado congelado en la camarita. Sí, te Un poco pusiste medio robótico, recuperando. pero ahora sí. Ahora sí, un poco recuperando esto que decía Graciela de las líneas de continuidad, a mí realmente me hacen muy feliz esas líneas. Primero felicitar a todos los ponentes, porque realmente la mesa fue excepcional, tengo un montón de cosas para decir, y me quedé pensando en algo que tiene que ver con el final del poema de Marcelo y con una hipótesis de Adriana. Adriana habló de cómo esas cuestiones liminares, estas cuestiones del borde, se reúnen a través de esto que ella llamó las constelaciones familiares, tanto en las dos series que trabajó, ¿no? Como la transición también es una ficción de familia. Pienso esto porque en el final del poema de Panero, a pesar de todo, de la locura, de la orgía, de lo terrible, como vos usaste la palabra terrible para hablar de un libro, pero es para hablar del poema, el final del poema dice esto de que este que va a mirar va a perder los ojos.
Y claramente hay que pensar en Edipo, ahí, ahí hay una cosa familiar con eso, ¿no? Y sobre todo en Panero, ¿no? Que es el lugar de la madre y otra vez de la ficción familiar, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante, interesante para pensar. Solo lo planteo como intuición, pero me pareció realmente muy impactante que apareciera, y sobre todo en esta línea que Adriana recupera acá de la constelación, ¿no? Está Dani Fumis acá, que habló de ficciones de familia en su tesis, y seguramente tiene para aportarnos cuestiones en este sentido. Se me escapó esa, gracias Germán, ¿eh? Sí, claro, tal cual, ¿no? La fantasía del incesto con el padre, con la madre, tan súper presente en los poemarios de Panero, y particularmente en este poemario, ¿no? Así que sí, espectacular, gran referencia. Mariano. Raquel. Estaba ¿Qué Raquel, tal, Raquel? perdón, que había levantado la mano. Es que, no sabía si se me había visto y como estaba silenciada. No, simplemente, bueno, agradecer la ponencia, incluso alguna, me entero que hay que decir CT, yo es la primera vez que lo escucho, gracias. Para mí la cultura de la transición es algo tan complejo que evidentemente a partir de determinadas obras es difícil abarcarla y sería demasiado pretencioso. Me resulta un poco complejo pensar como en los dos polos de las obras que se han tratado acá, una de consumo masivo como es una serie televisiva y otra, y analizar la transición a partir de un poema, de un género minoritario, de un escritor, de un poeta minoritario. Entonces simplemente decir que quiero citar a la ponencia de ayer, eh, bueno, de la ponencia, perdón, la plenaria de ayer, en la que el escritor andaluz decía que la transición no es algo de lo que él pudiera renegar. Y creo que hay que tomar eso. ¿Cómo analizamos la transición? A partir de las obras que hoy trabajan sobre la transición, o a partir de las obras que se escribieron durante la transición. No es un tema menor. Cultura, ¿qué decimos cuando decimos cultura? Poesía, estamos hablando de un momento muy álgido, muy efervescente de la cultura española, donde había cine, revistas, publicaciones periódicas que conformaban un conglomerado muy rico, diverso. Entonces, la condena a la transición o la mitificación, por otro lado, tienen o adolecen casi de las mismas, me parece, de las mismas falencias, de los mismos puntos, no digo flojos, pero incompletos o inconclusos. Me parece que sí, hablar de la historia, la Operación Galaxia, el 23F, pero la transición fue un proceso muy complejo. Como profesora típica de literatura española me gusta hablar de la historia, como a veces nos suelen acusar, pero pensemos, en 1977 se produjo el atentado de Atocha. Con eso había que lidiar en la transición. No con un partido socialista que es el final de la transición. O como dijo muy bien Ceci Malik, el tipo de pacto que se hizo fue a partir de una realidad compleja donde había que cambiar las instituciones con los dueños adentro. No era la transición argentina, donde prácticamente se iban derrotados. Entonces, bueno, eso quería decir, que me parece que quienes hicieron la transición merecen esa mirada compleja. Nada más. Permiso.
Sí, Marcelo. adelante. Gracias, saludo, felicito, como dije, agradezco de alguna manera porque el trabajo filológico y literario de ustedes nos permite recuperar o apreciar cómo las cosas, los procesos arrasan por encima de los individuos, y la literatura a veces los puede mostrar hasta con el dolor que eso tiene. A nosotros en historia esas cosas nos pasan menos, porque además de tener que leer qué pasó y qué se dice de lo que pasó, hay que leerse las estadísticas, hay que leerse documentos bastante más áridos, que uno detesta, hasta los avisos clasificados si fuera necesario, pero no podemos todos. Me parece interesante porque ya lo discutieron y se discutió en otras mesas, esta cuestión de tener que ser contracultura desde las instituciones. Bueno, no se puede ser contracultura desde las instituciones, eso, para decirlo en castellano de España, se llama nieve frita, que es una expresión española que pega acá en el medio de la cabeza. Evidentemente que podemos hacer algunas cosas y algunos señalamientos, pero si fuéramos tan disidentes no estaríamos donde estamos y nos correrían con algo más que con la manguera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la profesora Masiucci, porque efectivamente me parece que llevamos una temporada, no muy larga, pero muy agresiva, boqueando, y voy a usar esa palabra tan guaranga, boqueando, no nosotros que estuvimos aquí, pero en otros ámbitos, contra la transición, ¿no? Y contra el supuesto silencio y pacto de olvido. No vaya a ser que como argentinos querramos dar lecciones y descubramos que somos nosotros los que hacemos silencios y olvidos o eludimos algunas cuestiones. Por otro lado, la transición se hace desde adentro. Y como se hace desde adentro, como otras transiciones que puedan hacerse o que se han hecho, los que quedaron afuera, los exiliados, los que quedaron afuera cronológicamente, se la pierden. Es desgraciado, es terrible, es espantoso, es como Dionisio Ridruejo muriéndose, creo que a mediados del 75, y no poder ver morirse a Franco. Y hablo de Ridruejo, imagínate los que ni siquiera tenían pasado falangista. Por otro lado, esta cuestión de la tentación de que el Estado o el aparato del Estado o el gobierno o el partido gobernante otorgue, conceda, señale, bendiga. Bueno, son las sillas de Silvio Rodríguez y son las tentaciones de nuestras jubilaciones antes de que cualquier reforma nos asfixie. Y bueno, habrá que ver si estamos en condiciones de aguantar eso. Señor, aparta de mí ese cáliz, ¿no? Pero bueno, parece que los cálices están ahí, no voy a decir cáliz con ustedes porque me echan, me ponen una raya roja con la mala letra. En general lo que tengo que apreciar básicamente es que si no fuera por la reunión de ustedes, estos temas no podrían ni discutirse, no se discuten en otro ámbito. En otro ámbito de historia y de historiografía, la España contemporánea ha quedado lejísimo en todo sentido. Para mí es una gran satisfacción poder escuchar estas cosas en este ámbito con acento argentino, porque quiere decir que el continente no se alejó tanto en los últimos tiempos y se ha alejado muchísimo. Lo podemos ver en el cine, no se estrenan más películas españolas, lo podemos ver en los medios de prensa, lo podemos ver hasta en la incomprensión de quienes hablan al respecto. Y aquí el trabajo de ustedes, de esta mesa en particular y de las jornadas en su totalidad, me reconcilia con esta idea de, bueno, parece que esas distancias que en las clases, Marcelo, resulta tan difícil reponer, palabra que no me gusta, advertiría, Germán y compañía, que lo que podríamos hacer es stalkear. Eso es algo que nuestros estudiantes saben perfectamente. Ustedes ponen una lonita así, se esconden y pueden meterse en diferentes clases a escuchar y demás. Pero bueno, muchas gracias, muy conforme y muy contento al respecto de todas estas cuestiones. Muchas gracias, Raquel, Mariano. Como en todo trabajo y como todo proceso de investigación, uno toma postura crítica. Eso no implica que uno no esté complejizando o dejando de lado otras, menos en 15 minutos de exposición. ¿Sí? Por eso digo. El hecho de apostar o no a la idea de continuidad del régimen, ¿no? Basta, recordar el discurso de Juan Carlos, cuando dice que justamente Franco no podrá ser olvidado. Eso aporta también, a que podamos criticar
podemos criticar la CT o cultura de la transición, que además fue un híbrido de prácticas, ¿sí? De resistencia y también de construcción de legitimidad, de esa continuidad apoyada también por un rey, ¿sí? Que recuerdo también que pasó a ser casi como un referente, ¿no? Desde todo punto de vista, un modelo, ¿no? Digo, un modelo que citaba Franco en su discurso inaugural del 22 de noviembre, en el discurso de Asunción. Entonces, en ese sentido, sí, me permito criticar el proceso de la transición, ¿no? Desde una selección de ciertas obras mucho más contemporáneas y cercanas a nosotros y a nosotras hoy en día, ¿sí? Pero sí, es una postura crítica, y no por eso deja de ser compleja. Bueno, contesto brevemente, Adriana, porque es verdad que podríamos seguir conversando mucho. Entiendo la crítica a la transición, y la crítica a la transición se empezó a hacer, creo que ya antes de que muriera Franco ya se estaba viendo cuáles podían ser sus puntos delicados. Pero yo cuando me refería, y no era personal sobre tu trabajo ni ningún otro, me refiero a esa forma de hablar como de un mito que no tiene más que construcciones, construcciones fantasiosas acerca de unos méritos inexistentes, y eso es lo que de alguna manera quería señalar o marcar la diferencia, ¿no? No se trata de no criticar a la transición, sino de, me parece a mí, no digo que lo hayan simplificado ni que haya sido insuficientemente complejizada, pero no deja de ser una mirada que a veces le falta esa cuota de contextualización y de experiencia del día a día de ese momento histórico, que fue muy largo, y que tenía además aspectos muy difíciles de traducir hoy a nuestros discursos y a nuestros paradigmas. Un ejemplo que se me viene a la mente: Pepa Flores, Marisol, la actriz, la niña prodigio, posando desnuda de la cintura para arriba mostrando sus pechos. ¿Eso que era machismo, feminismo? No sé qué era, pero no lo podemos juzgar con los paradigmas actuales. Marisol fue aplaudida por hacer eso. Seguramente hoy podría ser considerada que fue un objeto sexual, o que fue expuesta para la mirada machista y patriarcal, pero en ese momento se estaban jugando otras cosas, y en eso insisto, tengamos en cuenta cuáles eran los imaginarios sociales que había tenido el franquismo, que se estaban cambiando, afortunadamente se estaban cambiando, pero no son los que hoy tenemos en el siglo XXI. Entonces, por toda una serie, como dicen los que vivieron, ¿no? Gutiérrez Aragón, el gran cineasta de la transición, tiene unas mujeres extraordinarias en sus películas. Yo no puedo pensar que la mujer estuvo opacada, empezó a salir, no tendría la visibilidad que tiene hoy o que merecía, pero todos esta posición, empoderamiento de la mujer en el siglo XXI no se entendería sin esos pasos que se dieron de una forma muy contundente en la transición. Y decía Manuel Gutiérrez Aragón, teniendo en cuenta a veces cuando quizás nos excedemos en un punto de gravedad o de dramatismo, decía: España era una mujer que estaba festejando salir del luto. No nos olvidemos de esa cuota de fiesta también, y que era una fiesta necesaria y yo creo que enriquecedora
aunque tuviera todos esos aspectos más disolventes de la transición, más rodeados de tópicos y de posiciones, de posturas a veces un poco superficiales y pasajeras, pero había un conjunto de realidades muy complejas donde estaba la gente que todavía no se había sacudido el miedo. Hay gente Sí, que no igual, votaba. Raquel, Sí. aclaro esto porque si no entramos como en un No, berenjenal. yo no quiero hablar más, ya hablé demasiado. Yo estoy trabajando con obras de 2013, 2014, 2020, o sea, estoy trabajando con representaciones de esos años sobre la transición, ¿sí? No me estoy abocando al periodo específico de producción durante la transición. Son representaciones, por eso yo hablé ahí de constelaciones y de palimpsestos, o sea, son obras que trabajan además sobre cómo se construyeron las interpretaciones de la transición. ¿Sí? Porque por ahí si no, entramos, no estoy hablando, ¿sí? Sobre producciones durante la transición, ¿sí? Estamos hablando de obras, insisto, 2014, Operación Palas, 2013, que son los capítulos de Cuéntame, pese a que empezó en el 2001, y 2020. Digo para aclarar, porque si no queda como... No dejé de percibir, de advertir eso, pero me parece que el acento está más en la crítica y de alguna manera el acuerdo con esa crítica de la transición a la crítica de las representaciones actuales de la transición. Y ahí quizás es la diferencia que podríamos encontrar, porque a lo mejor también hay una diferencia de mirada, de experiencia histórica y generacional también. Totalmente. Yo soy crítica con esa, si estamos hablando de crítica, con esa crítica tan marcada, tan dura con la transición. Pero quizás en eso la explicación está que estoy más cerca de los actores de la transición que de los hijos o incluso nietos de la transición. Exacto. Yo tomo Por eso hablé de posmemoria. tomo lo que dijo Mariano de los toros, mirar los toros de la barrera y que la corrida sigue, ¿no? Me parece que ese es el asunto acá. Me parece que, a ver, tenemos que entender también que la crítica contemporánea, reciente de la transición, que abrió el movimiento de los indignados y el libro que surgió de ahí, el libro de Guillem Martínez y la teorización sobre la CT, etcétera, tiene que ver con dinámicas políticas concretas y tal vez hay que entender eso también. Es decir, para ciertas posiciones políticas hoy en España, la crítica furibunda, radical de la transición se puede pensar como un indispensable político. Es decir, necesariamente la sociedad española, la política española, tiene que atravesar ese momento de crítica radical, que es una posición dentro del campo que se enfrenta, por supuesto, a posiciones de otra naturaleza. Siempre y cuando lo pensemos en ese contexto, hay que pensar también, y ese era un poco el punto de partida de mi ponencia, cómo pensar la lógica de continuidades y rupturas también, porque hay un montón de cosas que en la transición parecen continuidades y son rupturas radicales que se producen en ese momento, ¿no? Y que tal vez, por prestar atención ahí diciendo respecto a lo que decía Adriana, ¿no? Claro que el rey cita a Franco en el discurso ese famoso. Tiene Quiero Franco decir, muerto, ahí, caliente claro, todavía. no, es obvio que eso pasa y que hay una continuidad y que efectivamente los dueños estaban adentro del Estado y cómo se hacía para transformar el Estado de las instituciones en ese contexto, como dijo Raquel también. Pero ahí hay rupturas fundamentales, rupturas que se producen desde antes y que tienen que ver justo con la cultura, ¿no? Es decir, hay un momento en que me parece que a la cultura de la transición se le piden cosas que la cultura en esa época ya no podía dar de sí. Y lo peor es que se lo hace en un contexto como el contemporáneo, en el que la cultura ya es otra cosa completamente distinta a lo que era incluso en los 80 o incluso a fines de los 70, ¿no? La diferencia es notable, es decir, el juego de
mercado de producciones culturales, cultura subsidiada por el Estado, etcétera, que estamos, el Estado como gestor cultural, los modelos hoy dominantes, me parece, en Occidente al menos, bueno, no existían en esa época. Y además en esa época a la cultura se le pedían cosas que eran expectativas sobre la cultura que venían de la época de la Guerra Civil y que habían quedado congeladas en España, ¿no? Ese desfasaje, es decir, no solo era compleja la situación política y cultural en la transición, sino que la historia de la transición y nuestra relación a partir de nuestros posicionamientos actuales con esa historia es complejísima también, porque estamos pensando de ciertos conceptos, cosas que en el contexto presente eran muy diferentes, y no solo respecto de personajes, actores, textos literarios, funciones de la literatura, sino de aspectos que a veces nos pasan desapercibidos, por ejemplo, la relación entre Estado, cultura, cuestiones infraestructurales que tal vez en los textos no aparecen en primer plano. Disculpen. Bien, yo me estaba acordando que la crítica a la política cultural del PSOE fue casi simultáneo, ¿no? La famosa frase, escucho la palabra cultura y saco una chequera, es contemporánea, ¿no? Y ahora, con respecto al presente, sí, esa crítica de la transición que tiene que ver con nuevos ideales y nuevas búsquedas, no deja de ser una crítica que también tiene sus puntos endebles, ¿no? Desde mi punto de vista, porque hoy lo que vos decís me parece que ya está un poquito cambiando, quiero decir, podemos remitirnos a ese movimiento del 15M como algo que ya está un poco pasado. Se ha visto. Ahora el problema de España no son los movimientos emergentes de los jóvenes indignados. El problema de España son los emergentes de Vox, ¿no? Sí, sí, justamente, creo que en ese sentido iba un poco el centro de mi ponencia, es decir, tenemos que prestar atención a otras cosas. Por eso es que yo me posicionaba un poco críticamente respecto de los teóricos de la CT. Tal vez, me olvido qué parte saqué del trabajo más largo para poner en la ponencia, ¿no? Pero sí, el libro de la antología de CT de Guillem Martínez es criticable y ha sido ya criticado, ¿no? El propio Labrador, ahí revisé una bibliografía bastante amplia de críticas respecto de esas formulaciones. No, voy a seguir, es demasiado largo, me parece. Me voy a meter yo en un berenjenal y me parece que no tiene sentido extendernos ya más porque se nos hizo muy tarde. Pero bueno, quedó claro que es una discusión muy, muy actual, muy candente y bueno, sí, como dijo Mariano, ¿no? Estamos mirando los toros de la barrera y en cualquier momento nos llaman a torear a nosotros, ¿sí? Basta con leer los diarios vemos que este tema es de una actualidad tal que se puede encontrar un material que envejece al del día anterior, ¿no? Varias de las cosas escritas sobre la transición se han escrito con el diario del lunes. Nadie en la transición sabía que iban a salir como salieron, y parecen los magos que dicen, ven, yo quería sacar este dinosaurio de la galera. En realidad quería sacar un conejo, le salió un dinosaurio, y todos en América Latina en especial nos hemos quedado pensando, ay, qué suerte que tuvieron. Recuerden la visita de Juan Carlos a la Argentina, recuerden lo que eso significó, recuerden a quién visitó, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones ahí. Evidentemente esto no es una discusión sobre los trabajos, porque de no ser por estos trabajos no se podrían ni analizar estas cuestiones.
sí es algo que nosotros creemos poder, con pudor, con cuidado, señalar sobre la sociedad española, porque en el fondo lo que se está discutiendo acá es qué pasa con esa sociedad española, cómo aflora a través de la literatura, cómo lo interpreta la literatura y las artes y las expresiones mediáticas, efectivamente. ¿Mm? Hay algo de eso, pero es diferente saber cómo termina el alzamiento cara pintada a vivir el alzamiento cara pintada. Bien, es lamentable que tengamos que cerrar porque ya empieza el panel, no nos quedan ni 5 minutos para tomar algo. Les agradezco mucho, la discusión fue buenísima, era la expectativa que la discusión fuera más interesante que lo que modestamente pudimos aportar. Muchas gracias y bueno, los invito al panel que empieza ya mismo. Y bueno, y nos seguimos encontrando en lugares y ahí seguimos discutiendo seguro. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Mariela. Más no puedo.